Respuestas que dio un Buda. Venerable Maestro Gargacuchines, Gran Buda viviente. Dos grandes guerreros, Samael del rayo de la fuerza y Gargacuchines rayo del amor. Ambas espadas se cruzaron y entrelazaron en gesto de rebeldía, en contra de las costumbres pestilentes que corrompieron a nuestro pueblo. Esta pestilencia del abismo llegó hasta los dioses inefables, y la sentencia dada fue: al abismo, al abismo, al abismo. Introducción. Nuestro propósito es llegar a un pueblo confuso y falto de orientación, guía y sabiduría. Estos son pan que Dios da a sus hijos. La ciencia y sabiduría gnóstica esotérica expresa en su contenido la doctrina pura y santa, pero el divino Rabí de Galilea, Jesús el Cristo, dio a sus 70 discípulos. En las criptas o catatumbas romanas, el divino Maestro Jesús, patriarca de la Santa Iglesia gnóstica, cumplió su gran misión para este mundo tierra. Con su muerte de cruz, muestra la derrota al Satán de las tinieblas, derrotó al Judas de la mente puesta a los intereses y placeres mundanos, al enriquecimiento ilícito, derrota la creación de credos y sectas fanáticas falsas que confunden y se sectorizan con los pueblos, derrotó al Pilatos o demonio del deseo de lujuria y pasión sexual, que vive en la mente de los seres humanos, donde fornican reyes, sacerdotes y gentes de todas las clases. Derrotó al falso profeta de la mala voluntad, Caifás, que con orgullo espiritual engañaba y corrompía a las congregaciones. Jesús, el Maestro Divino, venció a los tres traidores de Hiranabif, Judas, Pilatos y Caifás. Ellos tres son demonios cósmicos que viven como influencias psíquicas en todos los seres que tengan vida humana. Nadie se escapa de ello, a menos que se trabaje sobre uno mismo, en el despertar del hombre auténtico, y para ello es necesario transformarnos integralmente, en la forma de pensar, sentir y obrar. Transforma tu mente, emociones, instintos y actos, y así transformarás tus energías y entonces harás aptas tus energías sexuales para la gran obra. En nosotros están Judas, Pilatos, Caifás, y tienen en lejanía, porque nosotros así lo queremos, a nuestro Cristo interno. Esto indica que llevamos una vida que es una cruz, pero en esa vida no llevamos a Cristo. Es terrible una cruz sin Cristo. La gnosis, conocimiento científico práctico superior, indica el camino hacia la crucifixión interior, profunda e individual. La mente y emociones negativas, instintos brutales y la forma de obrar negativa y sin consecuencia, es una cruz de dolor. Jesús se crucificó en ellos y los venció previa preparación. Por ello su muerte y resurrección son de gloria infinita y triunfo cósmico. A nosotros Él nos dejó el Evangelio de la cruz. Cristo Jesús, con su entrada triunfal el domingo de Ramos, vence el demonio de la mente. Judas, con el gran misterio de la transfiguración en el Monte de los Olivos, vence al demonio del deseo, Pilatos, y con la muerte en el Calvario vence al demonio de la mala voluntad, Caifás, y entra triunfante a los reinos de la luz. A nosotros nos señala el mismo camino. No hay otro: creer en el Evangelio, en Dios y Cristo. No son el camino, pues creer y no creer es una misma cosa. Lo que hay que hacer es la obra y con nuestras propias energías mentales, voluntad vital, física, sexual, alma y espíritu. Estas energías las debemos poner en orden para hacer una casa para Dios con todas sus fuerzas. La humanidad día tras día refugia su ignorancia en las concupiscencias del ego del yo. El yo de la psicología contemporánea es un juego engañoso y peligroso porque nos consume y destruye los auténticos anhelos de encontrarnos a nosotros mismos, tal y como auténticamente somos. Las ciencias contemporáneas, todas ellas tan erróneas en sus afirmaciones,
en ningún instante objetivas y veraces a razón que los medios y las formas utilizadas son caducas y extemporáneas. Y hay la razón única del mal uso, que el hombre hace de las diferentes energías biológicas, atómicas y nucleares. Verdaderamente asombra si en un momento de nuestra existencia caemos en cuenta que no conocemos nada de nosotros mismos, que no hay conciencia real de lo que somos, por qué vivimos y para qué, cuál es el verdadero fin de nuestra existencia, por qué sufrimos, por qué luchamos, por qué tanto dolor, enfermedades y amarguras, y en medio de ese caos infinito buscamos a Dios. Pero ¿quién es Dios? ¿Dónde vive? ¿Por qué y para qué existe? Lo entendible es que existe Dios y luego existimos nosotros, pero lo grave es que somos a veces buenos o malos, bondadosos o perversos. Es por una lógica superior que existen en mí y en cada uno de nosotros, el bien y el mal. Existe Dios y existe el diablo. Si edificamos nuestra vida por el camino de odios, temores, rencores, lascivias, lujurias, fornicaciones, violaciones a las leyes divinas, de estos frutos de miseria recogeremos. Pero si por el contrario, luchamos y nos esforzamos por el camino bondadoso y recto, donde aprendemos a amar a nuestros enemigos, a devolver bien por mal, a amar y perdonar a quienes nos ultrajan, nos calumnian y nos odian, así mostraremos que somos seguidores del Cristo. Y todo aquel que cumple el sexto mandamiento, no fornicar, así como todos los otros 11 mandamientos. En muchas ocasiones que he estado frente a nuestro amado maestro Gargacuchines, le he oído decir que hay maestros y discípulos, que los maestros son focos de luz de conciencia, columnas del templo de Dios, y que los discípulos son los que fielmente practican y acatan lo que los maestros transmiten con sus ejemplos y con su vida sabiamente vivida. Son ellos los que señalan el camino al sincero y devoto buscador de la luz. Las respuestas que aquí nos da el muy amado maestro Gargacuchines son para todos los sinceros buscadores de la luz y del camino, a la sala de la sabiduría ígnea. Gargacuchines es el sumo del amor purísimo, que se expresa en lo más sublime de la relación de la pareja, unión sexual, cumpliendo las leyes y mandatos del cielo. El maestro Gargacuchines nos transmite que hay quienes tranquilizan sus conciencias con una imagen o un crucifijo del Cristo, y hay quienes se contentan con perder el tiempo preguntándole cosas sin importancia a un maestro, y dejan atrás su trabajo en la purificación y santificación, para prepararse día a día y momento a momento para recibir cátedras de conciencia en los templos internos y estar preparados para que los maestros y nuestro maestro interno despierten nuestra conciencia. En gracia al Buda viviente, venerable maestro Gargacuchines, un ser perteneciente a los ejercicios del amor del arcángel Uriel, un soldado del Cristo, que con amor conduce un pueblo sediento de luz, paz y sabiduría. Himnos de júbilo elevan los ángeles del cielo por un hombre que con sacrificio y dolor conquistó la luz. Augurios y fiestas por su regreso. Cantan las deidades y llenas de una paz le reciben en sus regazos. Gargacuchines, flor exquisita de puro amor. Gargacuchines, luz que permanece al alba, al otoño y primavera, del presente, del futuro y del pasado, que existe y persiste por siempre. Jorge Sánchez, misionero. Venerable Maestro Gargacuchines, Buda viviente. La misión que actualmente cumple en el planeta Tierra como Patriarca II fue encomendada por Sanat Kumara, rector del Colegio de Iniciados en la Tierra. Preguntas al Buda viviente, Venerable Maestro Gargacuchines. Pregunta: ¿qué es la gnosis? Respuesta: es la ciencia pura del cielo, para los humanos, que le enseña al hombre a construir su mente y su cuerpo con la energía sexual al servicio del Dios interior individual. Gnosis, arte regio del espíritu. Pregunta: ¿qué es la energía sexual en relación con Dios? Respuesta: Dios es la energía sexual, porque Dios es la vida y la vida es sexual. Limpia tu mente, tu cuerpo,
y utiliza sabiamente tu energía sexual, y conviértete en hijo de Dios, transmutando tus energías, cambiando tus defectos por virtudes. Pregunta: ¿cómo se inicia el trabajo gnóstico? Respuesta: se debe iniciar por el cambio psicológico, cambiar la forma de pensar, de sentir y los instintos. Para cambiar, lo que oramos los misioneros y autoridades gnósticas, se debe procurar la instrucción y entregar las claves del cambio psicológico, como son la transformación de impresiones, los cambios de estados psicológicos y emocionales mediante la autoobservación, las claves de la momentaneidad, el aquí y el ahora. Pregunta: ¿cómo comienzan a transmutar la energía los casados? Respuesta: con la práctica del arcano AZF o trabajo con el azufre, sal y fuego, sin botar la energía sexual. Las parejas transmutan su energía. El sincero buscador debe inquirir e investigar las claves de la relación sexual, cumpliendo las leyes divinas. Pregunta: ¿cómo inician el trabajo los solteros? Respuesta: transmutando la energía sexual con los mantras, pranayamas y meditaciones. Así se preparan para entrar al matrimonio perfecto, porque los pranayamas no bastan, se tiene que luchar por el matrimonio perfecto. Pregunta: háblenos de los ancianos en la gnosis. Respuesta: diremos primero que existe el que física y psicológicamente se siente terminado y acabado, pero yo invito a todos los ancianos del mundo a ponernos en camino de la ancianidad sublime, propia del hombre que sabe vivir conscientemente todos los periodos de su vida. El camino gnóstico, para tomarlo nunca es tarde. Lo grave es, una vez estando dentro, desperdiciar el tiempo. Diremos que hay jóvenes ancianos ya decrépitos, y hay ancianos jóvenes con espíritu fuerte. Muchos han dedicado sus vidas a ganar dinero, fama y posición en el mundo, y se olvidan de sí mismos, en la construcción del hombre real. Muchos mal utilizando el capital de energías que se les asignó como seres humanos, sufriendo y luchando por el bien comer, el bien vestir y por las acumulaciones de dinero, y llegan a tener una vejez y ancianidad vacía, enfermiza y miserable. Y luego dicen que ellos ya cumplieron, porque profesionalizaron los hijos, porque dejaron muchas posesiones materiales, y así creen haber cumplido con ellos, con el mundo y con Dios. Muchos en su proceder inconsciente hasta claman y ruegan al cielo salud y bienestar espiritual, creyendo haber hecho méritos por las luchas meramente mecánicas. Aquí, donde echaron a pique lo mejor de sus energías, buscando seguridad donde no la había. Una vez más les decimos a nuestros discípulos que para lo único que de verdad vale vivir es para evolucionar espiritualmente, para servir con todas nuestras energías a nuestro ser, a nuestro Dios interno, cambiando todo lo negativo, los hábitos, los vicios, los defectos, y llegando como el Hijo pródigo a los pies de nuestro Padre y nuestra Madre particular, individual e interior. Pregunta: ¿por qué existe la gnosis? Respuesta: la gnosis como ciencia mística, filosófica y revolucionaria siempre ha existido y seguirá existiendo, porque son los principios religiosos del cosmos. Ella no es un capricho de la mente terrena. Lo que ella expresa es lo que los humanos deben hacer para salvar su alma y engrandecer su espíritu. Pregunta: ¿por qué se dice que estamos en una nueva era? Respuesta: desde el año de 1962, entre las 2 y las 3 de la tarde, el planeta recibe las influencias de la constelación del Aguador o Acuario, con la regencia del planeta Urano, belicoso y revolucionario. Es la era de la luz, donde la humanidad conocerá todo lo que antes era idealismo, mitos, y tienen que personificarse y encarnarse como gran verdad. Pregunta: ¿qué relaciona Acuario con la gnosis? Respuesta: el conocimiento gnóstico se gestó para nacer y crecer en Acuario. Las enseñanzas esotéricas gnósticas son y pertenecen a las vibraciones cósmicas de Acuario, claras, nítidas, exigentes, revolucionarias y psicológicas. En sí, la era de Acuario y la gnosis nacen para revolucionar a la humanidad, por el camino que la humanidad misma polarice en sus mentes y corazones. Pregunta:
¿Tiene que ser gnósticos o convertirse a la gnosis los que quieran ser salvos? Respuestas. Son muchas las doctrinas místicas que hoy hay en el mundo, todas con propósitos perfeccionistas y puritanos. Pero no basta eso. Se necesita trabajar en la gran obra de Dios, y eso es no fornicar, no adulterar y saber utilizar las energías sexuales para formar los cuerpos superiores del ser. La gnosis muestra el camino del hombre equilibrado, y en nombre de la verdad diremos que es necesario ser casto por medio de la castidad científica o matrimonio perfecto, porque palabras donde busquemos hay, lo que vale es el trabajo en la gran obra del Padre, castidad. Pregunta. Entonces el que quiera ser salvo tiene que conocer las prácticas sexuales de la gnosis. Respuesta. No solo conocerlas. Hay muchos que las conocen pero no las comprenden y no las saben practicar. Se debe conseguir una buena mujer y practicar el arcano AZF, unión sexual, sin derrame seminal con una sola mujer. A los puritanos les decimos que de buenas intenciones está empedrado el camino que conduce al infierno. Pregunta. Háblenos del Tao. Respuesta. Antiguamente en vidas pasadas he pertenecido a la escuela china del dragón amarillo. Mi nombre, Gargacuchines, es espiritual de mi ser. Tengo su autoridad para hablar de lo que se me pregunta. Ahora la ciencia pura del Tao son técnicas prácticas utilizadas para la superación psicológica, física, espiritual superior. Tao es equilibrio, armonía universal. Hay técnicas aplicadas a la superación mediante el sexo superior y ciencia universal del regreso o del retorno al Padre. Tao es Dios. En el hombre hay Tao en su mente, sexo y todo su cuerpo. Necesitamos llegar a Tao limpiando la mente, sabiendo controlar nuestras emociones y superando nuestros instintos brutales. Tao es transformación universal. Los taoístas tenían en su doctrina el conocimiento gnóstico esotérico superior. Pregunta. ¿Qué lo relaciona con el venerable maestro Samael Aun Weor? Respuesta. Nuestra relación viene de vidas pasadas y es íntegra. Siempre hemos venido trabajando los dos, formando un pueblo cristiano y conduciéndolo por senderos de luz y paz interior. Y en esa misión continuaremos. Actualmente soy sucesor del maestro Samael por orden esotérico, como patriarca segundo, cargo que desempeñaré hasta cuando tenga el último aliento de vida, o vitaliciamente hasta nombrar un sucesor. Pregunta. ¿Por qué las sectas católicas, protestantes y más se tornan como enemigas de la gnosis? Respuesta. A nadie le gusta la verdad. Todo mundo desea vivir engañado y engañando. La mentira es fácilmente aceptada. La verdad ni con testigos. La mentira tiene amigos. La verdad atrae a nuestros enemigos. Al mundo nunca le ha gustado la verdad, porque los profetas que le traían esa verdad eran apedreados, calumniados y crucificados. Pregunta. ¿Estima usted que la gnosis cumple hoy los propósitos para lo que fue creada? Respuesta. El avatar de Acuario dejó la enseñanza viva en 80 obras o libros escritos. Ellos cumplen una misión para el mundo presente. Se está sembrando para ver qué se recoge. Esto será y se realizará de acuerdo con la ley de selección. Como hoy vemos, serán y son miles de seres que conocen el Evangelio gnóstico. De cómo lo siembren y lo cultiven en sus corazones y almas dependen el resultado. Como es de conocimiento, muchos entrarán, pero no serán de ahí, como dice el Evangelio cristiano. No son todos los que están y no están todos los que son. Hay muchos que, estando entre la miel, son de la hiel, y otros que, estando entre la hiel, son de la miel. El conocimiento esotérico gnóstico es para los pocos, un puñado de hombres conscientes y revolucionarios. Pregunta. ¿Por qué se creó la gnosis? Respuesta. La gnosis surgió del absoluto. Fue dada a la luz por mandato de Sanat Kumara, fundador del Sagrado Colegio de Iniciados en el planeta Tierra, y se dio a la luz por la necesidad y por orden cósmico planetario universal, para entregarle a la humanidad la quinta verdad contenida en el sabio y trascendental uso de la energía sexual y liberación de la mente de las sustancias terrenas nocivas que hunden al ser humano más y más en la ignorancia. Pregunta. ¿La gnosis es metafísica?
Respuesta. Metafísica pura cósmica. Tenemos que recordarle a nuestros amigos y hermanos que la metafísica contemporánea, si quiere cumplir sus propósitos, tiene que entregar las claves de la transmutación sexual y transmutación de las fuerzas mentales y construcción de esta carne vulgar de Adán en la carne y sangre de Cristo. Así pasamos por un nacimiento segundo y sabemos que todo nacimiento, absolutamente todo es sexual. Por ende, el nacimiento en este mundo tierra de 48 leyes es sexual. El nacimiento en este mundo de la única ley y mundo absoluto se realiza por medio de la energía sexual. Entonces se cumple aquel principio que como es arriba es abajo. Pregunta. ¿Qué es la magia negra? Respuesta. No es sino una. El carácter que la titulen negra, verde, gris, roja, blanca, depende totalmente de la voluntad del practicante. La gnosis es tantrismo y magia blanca. Magia viene del latín superior. Con tal, las leyes de Dios no condenan la magia. Las leyes de Dios, que son la suprema inteligencia regente, condenan todo lo que se obre con carácter de voluntad perversa, con carácter de obra dañina contra cualquier cuerpo y persona. La palabra magia hoy es muy mal entendida y no es comprendida. Hay magia en el prodigio de tu cerebro, en lo positivo de tus actos, en la forma que luchas por superarte. Otra forma es utilizar mal tus energías, las de la naturaleza y del cosmos, para obrar mal, pensar y hechizar o descomponer los cuerpos en armonía. Por ejemplo, la energía que producimos en una oración, por todo el bien que puede acompañarnos, y lo contrario, los pensamientos nocivos, las emociones negativas y los actos inconscientes contra nuestro prójimo son fuerzas mágicas que si son negativas, dañan, y si son positivas, construyen y revolucionan. Pregunta. ¿Entonces un cristiano tiene que ser mago? Respuesta. El cristiano tiene que ejercitar la magia crística pura, que enaltece, supera y libera y trasciende al hombre a lo más alto de las realizaciones humanas y divinas. Pregunta. Venerable maestro, ¿usted es un mago? Respuesta. Sí, ya que me he empeñado en servir a los valores del cielo y he venido realizando cambios en mi psiquis, alma y espíritu, que me hacen un soldado de mi Señor el Cristo. En la tierra soy discípulo de la Blanca Hermandad y soy un Buda viviente perteneciente a la Sagrada Orden del Tíbet. Enseñamos a nuestros discípulos la magia crística que el Divino Maestro Jesús enseñó en las catatumbas romanas a las multitudes sedientas de luz. Y como en aquellos tiempos, nos ha tocado por parábolas alegóricas tratar de halagar a las multitudes, porque el mundo no quiere prepararse para el Evangelio de la verdad. Y como en aquel tiempo nos siguen llamando mentirosos, falsos y perversos. Pero a todos les decimos que hay que ir más allá de las palabras muertas. El Evangelio de Cristo, mientras no se enseñen las claves del nacimiento segundo, contenidas en la fuerza del Espíritu Santo o fuerza sexual, la religión seguirá siendo muerta y la humanidad serán muertos vivientes, que viendo no vemos, oyendo no oímos. A nuestros hermanos de las diferentes agrupaciones religiosas, que no bastan únicamente los códigos de moral y ética, que en la presente hora son extemporáneos y obsoletos. Necesitamos una ética revolucionaria y una mística superior que revolucione nuestras conciencias. Pregunta. ¿Cómo se hace una oración? Respuesta. La Biblia nos dice: cuando vayas a orar, ve a tu cuarto, cierra bien las puertas y pídele a tu Dios que mora en tu corazón. Primero entendemos que al Dios que le vamos a orar no está fuera de nosotros. Las puertas a que se refiere son tus sentidos físicos, vista, oído, olfato, tacto, tu mente y centro emocional. Ciérralo a todas las tensiones y preocupaciones terrenas y concéntrate en tu Dios interno y pide la luz que tú mismo has prodigado para ti. La Biblia dice: haz méritos o tus clamores me pierden en el vacío. Te dan lo que mereces de acuerdo a las leyes de causa y efecto, karma y dharma. La casualidad y la suerte son demonios de maya, de ilusión. Haz todo el bien posible para que pagues tu karma. Y recuerda que no únicamente se paga karma por el mal que se hace, sino también por el bien que pudiéndolo hacer no lo hacemos. Haz de tu pensar, sentir y obrar una oración constante. Aquí y ahora la oración es el hilo divino que une a los seres humanos con las jerarquías celestes.
Ora y aprende a orar mejorando tus energías y tu simiente. Pregunta: ¿qué es la meditación y qué se consigue? Respuesta: la meditación es el pan diario del sabio. Se debe tener un tiempo para adiestrarnos en la meditación, que debe ser nuestro pan diario y constante, para el que sinceramente desee la autorrealización y la liberación final. De lo que se consigue con ello, es inmenso lo que se recibe. El esoterista gnóstico medita en su ser interior, en su divina madre particular. Medita para sacar en derrota los defectos y medita para trascender sus energías. La meditación y la superación, mediante ellas debe ir dando sus frutos en el auténtico despertar y alcance del Samadhi supremo. El maestro Samael nos ha transmitido que en la India y en el Tíbet hay ascetas y yoguines que desencarnan en estado de Samadhi supremo y no habían hecho nada contra las legiones de egos, yoes, defectos, y no habían fabricado los cuerpos existenciales superiores del ser. Pregunta: ¿cuál es el auténtico despertar y qué son los cuerpos existenciales superiores del ser? Respuesta: el auténtico despertar pertenece a las facultades del alma, porque hay muchos individuos que con yoes o defectos psicológicamente vivos y tienen su conciencia despierta. Por ejemplo, el caso del Bodhisattva del Arcángel Rafael. Esto es que el ser interior tiene conciencia, pero el Bodhisattva, por falta de constancia y disciplina, no tiene conciencia total, porque no se ha puesto a la altura de las exigencias de su ser interior. Por ello, a mayor altura más exigente, y entre más alto se llegue el Bodhisattva, mayor las pruebas y mayor tienen que ser los trabajos del Bodhisattva para alcanzar la conciencia integral. Los cuerpos existenciales del ser, como sabemos, se fabrican con el hidrógeno sexual Si-12. Con la energía sexual o nacimiento segundo, debemos fabricar primero un cuerpo astral crístico, porque tenemos un cuerpo de deseos, emociones e instintos negativos, que nos condicionan al conocimiento total y de vivir prendidos a este mundo tridimensional de 48 leyes. Debemos fabricar un cuerpo de voluntad crística, porque nos desenvolvemos en un plano de causa y efecto en la vida horizontal de tipo simple. Tenemos que fabricar un cuerpo mental crístico, porque tenemos una mente puesta como una mala secretaria a dirigir nuestro mundo psicológico. Cuando tenemos mente crística, tenemos el conocimiento universal, por ejemplo, el Divino Maestro Jesús. Tenemos que fabricar los cuerpos de tipo solar, físico, vital y el Buddhata. Nos toca solarizar estos cuerpos lunares para auténticamente salvarnos. Por ello aclaramos que lo que vale la gran obra en la fragua encendida de Vulcano o Arcano AZF. Pregunta: ¿qué sucedería si toda la humanidad estudiara y practicara la gnosis? Respuesta: se vendría el caos en todos los órdenes de la vida en este mundo, que llevarían a crear un mundo diferente con otras leyes, con otra química y con otra física. O sea, este mundo tridimensional de 48 leyes se convertiría en polvadera cósmica, donde las almas preparadas pasarían a ocupar su lugar conquistando y las almas fracasadas pasarían también a su mundo afín. Con esto, que la humanidad toda acepte el Evangelio del Dios Altísimo, tendrá que salir una humanidad superada aquí. En medio de este mundo saldrá un ejército de salvación mundial rumbo a la Jerusalén celestial, que será un punto de latitud meridional ubicado en el Pacífico. Pregunta: ¿qué será de este mundo y de la humanidad como marcha hoy? Respuesta: como en los tiempos de Noé o Manu Vaisvasvata, la humanidad presente marcha por el camino degenerativo. Los miles de credos religiosos y sectas fanatizadas no dejan ver, ni dejan oír lo que el hijo de Acuario, Samael Aun Weor, trae para este mundo falto de guías y orientadores con conciencia total. Somos ciegos y sordos a sus llamadas, al orden. Con entera claridad les confieso que son tiempos de confusión, y confundidos que viven en tinieblas, creyendo estar en la luz, y critican la luz, viviendo ellos en las tinieblas. Este mundo está en agonía, como hemos venido afirmando. Están prontas las grandes catástrofes que darán al traste con la presente humanidad. El paso de Hercólobus a Genjo, el planeta rojo, hoy hace sus efectos sobre la psiquis humana, causando guerras, conflictos, pleitos, abusos, divisiones, violaciones y asesinatos. Pronto su condición será física. Hoy es de sus fuerzas u ondas negativas que envenenan la psiquis de soberbias, lujuriosas y lascivias de la presente humanidad.
Esto también traerá conflictos, que son volcanes despiertos por donde quiera, terremotos, maremotos y el cambio geológico, y las diferentes variaciones nos hacen ver muy cerca la revolución de los ejes de la Tierra, donde el ecuador se convertirá en los polos y los polos en el ecuador. Esto acelerará el fin de esta humanidad, para darle nacimiento a una humanidad superior, que habitará esta tierra como la sexta raza Coradi, una humanidad diferente. Pregunta: ¿de los extraterrestres qué nos dice? Respuesta: los hermanos de otros planetas son miles de millones. La vida en otros mundos se desenvuelve en otros planos, como el mental, causal, búdico, astral, espiritual. Por eso no son observados ni con los más poderosos telescopios. Aun ellos, hoy, como en otros tiempos, se muestran a este mundo. Ellos tienen conocimiento que el ser humano ni se imagina en sumo grado, con el mal uso que está haciendo de las energías atómicas, biológicas y nucleares, que hoy han fabricado bombas de tiempo a merced del más poderoso. Si el ser humano despertara su conciencia, le serían entregadas claves por los hermanos mayores sobre el uso superior de las energías atómicas, biológicas y nucleares, que ayudarían a que la humanidad conociera una forma superior de vida, que llevaría a superarse totalmente. Por ejemplo, elevaríamos el planeta al autoabastecimiento cósmico y los seres humanos pasarían a ser dirigidos por una teocracia universal, donde no habrían ni los más poderosos, ni los menos favorecidos, porque seríamos dirigidos por la suprema inteligencia, donde no hay fronteras ni limitaciones bélicas, tampoco jueces, policías, cárceles y sufrimientos. Con esto pronunciaríamos al mundo que ninguna de las formas de producción y dirección que se tienen y se han tenido en el mundo sirven ni han servido. Ejemplo: esclavismo, comunismo y capitalismo. En todos ellos encontramos el ego, el yo y nosotros. Hablamos de una humanidad superior sin yo, sin egos o defectos psicológicos que dirigen la mente, instinto y las emociones. Los hermanos mayores extraterrestres viven en humanidades superadas y enaltecidas, donde se han entendido que lo que vale la pena es vivir para despertar conciencia y construir los cuerpos solares superiores del ser. Diremos que los hermanos extraterrestres hoy están creando comunas en el mundo entero. Aquí en Colombia existen varias en el Amazonas, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Océano Atlántico y otras en el Pacífico. En el Japón hay miles de ellas, en la China, Alpes suizos, Francia y en Asia. En todos los 5 continentes existen. Quien quiera pertenecer a ellos es exigible la no violencia en la mente, emociones, actos, instintos, conocer y practicar el cambio integral y tener los cuerpos existenciales superiores del ser o estar trabajando en ellos. Pregunta: ¿cómo sabe uno que está trabajando bien para crear los cuerpos solares? Respuesta: lo primero es alcanzar el arte regio de la castidad absoluta, y ello es un arte espiritual. Llegar a no botar nunca la energía espiritual sexual. Lo demás nos lo van entregando internamente. Cuando fabricamos el cuerpo astral crístico, mental y de la voluntad, o sea, le entreguemos la gran obra a nuestra madre Kundalini y a nuestro ser interior. Así llegamos a las iniciaciones. Cuando algunos tienen iniciaciones y no tienen conciencia total de ello, bien sea porque las traen del pasado de la vida presente, lo mejor es pedir guía e iluminación, hacer méritos para ser dirigidos por el camino recto, hasta conquistar la luz, donde hay grados y grados, niveles y niveles. Pregunta: ¿cuándo regresa Samael Aumbeor? Respuesta: cuando el estado mental de la humanidad sea diferente, después del año 2000, porque Él ya nos trajo lo que venía a entregar. Vienes a recoger los frutos y a continuar su gran obra de liberación total, interior e individual. No viene a querer ser seguido porque ya nos señaló el camino en 82 obras magistralmente escritas. Él vendrá a ayudar desde los planos internos a los sinceros y devotos caminantes del sendero del matrimonio perfecto. No esperen que imponga su personalidad para ser seguido. Se equivocan los que así piensan, porque Samael es un logos universal cósmico. Pregunta: ¿qué quiere decir Samael Aumbeor? Buda, Maitreya, Kalki, Avatara. Respuesta:
Samael es el arcángel de Marte que se encarnó, tomó cuerpo en su Dhyani Bodhisattva Aumbeor, para traer el quinto evangelio en la presente era de Acuario. Aumbeor es el maestro interior, individual y cósmico de Víctor Manuel Gómez, que es un maestro antiquísimo. Buda es un ser de caridad infinita personificada en el quinto nivel cósmico. Maitreya, porque la misión que traía la hizo carne y sangre, y ha permanecido por siempre fiel al principio homogéneo cósmico, común y espiritual. Kalki, que trae exactamente lo que se le ha encomendado como mensajero cósmico, sin quitar ni poner de su persona física, sino que es fiel mensajero del cosmos universal infinito. Avatara, que su misión se la asignó porque le correspondía, marcado en el tiempo y espacio cósmico que tenía que venir y entregar el evangelio gnóstico cósmico. Por ello, es el Avatara de Acuario. Pregunta: ¿usted por qué es un Buda de compasión? Respuesta: mi camino está lleno de dolor y sacrificio. Sufro mucho por mi pueblo e ignorancia y sin conciencia. Se me ordenó dar todo mi capital físico, como lo he hecho siempre en bien de la gran batalla por el resurgir de la senda del Padre. Tenemos muchos enemigos físicos y en los planos no físicos, que nos atacan y merman nuestras posibilidades, pero de una forma u otra están dando fruto nuestros esfuerzos. Tenemos fieles discípulos luchando por donde quiera, entre ellos mi hijo Jorge, y todos aquellos que lo apoyan como soberano comendador en la gran batalla. Nuestros discípulos se distinguen no porque nos siguen, sino porque practican lo que es correcto. Verás que el trabajo gnóstico es muy interior, individual, y todo aquel que practique los tres factores y los comprenda conscientemente en todos los planos del conocimiento, porque hay muchos que saben que hay tres factores, pero no los entienden ni los comprenden. Pregunta: ¿considera usted que la compañera tiene que ser necesariamente gnóstica y viceversa? Respuesta: antiguamente la preparación para el matrimonio era una escuela completa. Hablo de las escuelas esotéricas donde el joven y la joven eran instruidos por maestros hasta llegar al acto más sublime de la relación. La escuela de la senda gnóstica prepara al aspirante y la aspirante al matrimonio perfecto de acuerdo a su interés y trabajo. A los no preparados y que no trabajan, ¿qué se les puede dar? Si ellos mismos dan la medida. En una pregunta nosotros los maestros conocemos cuándo un discípulo está preparado, cuándo trabaja y cuándo no. Por eso no es únicamente soplar y hacer botellas. Eso demanda meditación y ayuda. Es obvio que hay mujeres que no sirven para el trabajo, como hay varones que ni soplan, pero como nada es casualidad, todo tiene su relativo de causa y efecto, y ojalá supiéramos siempre que se mueve en otros planos. Pero eso es para los grandes maestros de las superaciones espirituales. Nosotros podemos luchar sincerándonos en el camino, a ser dirigidos por las divinidades particulares, interiores y suplicar ser dirigidos e instruidos en el arte regio espiritual del matrimonio perfecto, de acuerdo a nuestros merecimientos, porque allá en el mundo espiritual como aquí, nada se da regalado, aunque existen los premios para los que se sinceran y se esfuerzan. Entendamos que no bastan los esfuerzos, son necesarios los superesfuerzos y los sacrificios voluntarios. Pregunta: ¿cómo surgió la vida y el planeta? Respuesta: la vida es eterna, no tiene principio ni fin porque Dios es la vida. Vida es espíritu, Dios es espíritu. La vida es un principio cósmico común eterno. Hay la vida terrestre que es una fuente de la vida cósmica y hay la existencia humana que es un periodo de la vida cósmica. La vida de los planetas, en todo lo que existe y persiste, hoy anda arrojando materia, energía y conciencia. Este planeta y esta vida que tenemos son vibraciones inteligentes cósmicas de la regencia universal. Somos una vibración del verbo universal de vida y esto tiene su principio y fin. En el cosmos, para regir el orden de acuerdo al nivel de mundos, encontramos que la vida entra en acción en un Mahamvantara, una oleada de vida cósmica, una pralaya, una oleada de muerte cósmica. Muerte y vida son las manifestaciones del cosmos. Más allá de la vida y la muerte está el absoluto, el todo de todo o la cosa en sí.
Pregunta. ¿Qué pasará con los seres de este mundo y con el planeta? Respuesta. Hay que saber que el planeta no es sino una migaja de vibración cósmica. No somos más que un pequeño grano de arena del infinito del universo. Cuando este mundo Tierra haya cumplido su tiempo de vibración cósmica, tendrá que llegar a un tope o punto matemático que lo medirá. Si asciende, si desciende o si trasciende, si se transformó como polvo cósmico porque nada desaparece. Todo se transforma. De igual manera sucederá con los seres que como cúmulos de energía serán medidos en un tope o caos energético, que los transformará autosuperados, o si ascienden, descienden o trascienden, o si será polvo cósmico. Nos medirá el número más preciso, Dios, como inteligencia absoluta infinita. Dios es energía y vibración. Dios es el número infinito. Queda entendido que somos eternos como cuerpos y como espíritu, que somos planetas en miniatura, y que dentro de nuestro organismo planetario viven otros seres y se desenvuelven en nuestras energías al igual que todos los seres vivos, hombres, animales, plantas y minerales. Pregunta. ¿Cómo no fracasamos como seres humanos? Respuesta. El único camino es el de regreso, empezar a crear al hombre auténtico, y ello se consigue con la energía sexual, porque Dios como infinita inteligencia regente nos dio el nacer en este mundo por medio de los órganos sexuales, y para nacer en el mundo espiritual debemos utilizar la energía y los órganos sexuales. La energía sexual son las aguas de vida y de espíritu de que habló Jesús a Nicodemos. Como está comprobado por la física y química actual, en el cosmos se realizan tres movimientos: activo, inactivo y neutro. En el planeta se cumplen como en el homúnculo racional o animal tricerebrado hombre. Sus energías también son activas, inactivas y neutras. Las activas motivan al movimiento positivo, las inactivas motivan a la negativa pasividad, y las neutras de acuerdo a la actividad más positiva o negativa pasiva. Para dar una reacción y definir su punto de tope a la revolución positiva o negativa. O sea que tenemos los valores para la obra. Definiendo aclaramos que tenemos la fuerza negativa que motiva al interior, y en todas nuestras energías esta influencia sobre mente, emociones e instintos. De igual forma la fuerza positiva que también influye totalmente en nuestras emociones, mente e instintos. Tenemos la fuerza neutra también, que es la tercera fuerza o Cristo Lucifer, y Cristo es luz. De aquí depende el libre albedrío del individuo que acciona, reacciona y revoluciona, para el bien o para el mal. Tenemos las fuerzas para bajar positivamente, para bajar negativamente, para subir negativamente, para subir positivamente, para trascender negativamente y para trascender positivamente. Hay dos caminos: centrífuga, centrípetas, centrorevolutivas, fuerza del Padre positiva, fuerza de la Madre negativa y fuerza del Hijo neutra. Pregunta. Venerable Maestro, ¿los solteros necesariamente tienen que conseguir compañera? Respuesta. Es indispensable e inaplazable el hecho de tener su compañera, cuando el discípulo sabe que está preparado. De lo contrario, le aconsejamos al discípulo no jugar con fuego porque se quema. En la mayoría de los casos se procede muy ciegamente en el hecho de conseguir a la compañera y se cae en graves errores. Así también, el camino del soltero, si quiere triunfar, es indispensable el sacrificio supremo para mantenerse firme sin jamás recurrir a la unión sexual con ninguna mujer. Si quiere triunfar y hacer méritos, debe limpiar su mente de lujuria y de lascivia para no botar jamás su simiente y volverse santo y puro. Vemos el ejemplo de San Juan Bosco, Francisco de Asís, que son el producto del sacrificio de hombres célibes que alcanzaron la santidad absoluta y la pureza total, que sus cuerpos los cubría en aroma exquisito de azahares, pero mientras se bota el semen, todo fornicario apesta y contamina. Pregunta. Venerable Maestro, háblenos del futuro de la gnosis como institución jurídica física y evangelio de liberación. Respuesta. Como institución jurídica física hemos cumplido una etapa, como lo hemos declarado al mundo. Samael Aumbeor y Gargacuchines. Hemos sembrado en el planeta Tierra la doctrina de la luz
y los evangelios de liberación total, por medio del uso superior del sexo. Samael recibió orden de formar las instituciones gnósticas, con el anhelo profundo de dirigir a toda la humanidad sin el distingo de raza, credo y clase, y sin ninguna barrera de las que la humanidad hoy utiliza para tiranizar a los pueblos. La gnosis es un conocimiento libre, universal y cósmico que no se sectoriza con nadie. Es una doctrina de libertad sin ningún propósito de dominio ni imposición de castas fanáticas. Nuestra misión: alejar la ignorancia y convertir a los pueblos al autoenaltecimiento de los valores de su propio mundo. Por eso, hombres, sed libres, no sectoricen, no estimemos siempre tener la razón, no creas siempre tener la verdad, búscala y haz una creación con ella una vez la consigas dentro de ti mismo. Transmitimos a nuestros discípulos y seguidores que la gnosis es imperecedera, eterna, siempre existirá y siempre ha existido. Y aunque parezca que como institución pereció, no es así. Sigue viva y seguirá viviendo, no en los que ciegamente nos siguen, sino en los que nos obedecen, acatan y hacen lo que él manda la doctrina. Como evangelio lucharemos aunque con los pocos, porque la humanidad no está preparada y continúa sin preparación para recibir la gnosis. Por eso no es cantidad la que necesitamos. Existe la ley natural de selección espiritual, y el más fuerte espiritualmente lucha y triunfa donde lo coloque. Por ello, lo que debemos es trabajar y esforzarte por cambiar, por saber y aprender a utilizar tu energía sexual y realizar la gran obra. En sí lo que vale es la doctrina sabia y pura que estamos entregando al mundo entero. Pregunta: Venerable Maestro, ¿cuál es el significado de la cruz? Respuesta: la cruz representa la unión sexual del hombre y la mujer. Si la hacen bestialmente, bajan al infierno. Si la hacen cumpliendo la ley de Dios, suben al cielo y engrandecen su alma. En la unión del lingam, miembro sexual del hombre, con el yoni, miembro sexual de la mujer, se forma la cruz. Cristo murió en la cruz porque Él encarnó y practicó las claves del sexo superior. Él tuvo su esposa sacerdotisa y practicó el arcano AZF. Pregunta: ¿cuál es el día que se tiene que guardar, venerable maestro? Respuesta: ningún día físico de la semana es importante como para entrar en guarda. Eso de guardar un día, ya sea domingo o sábado, es simplemente un simbolismo trascendental oculto, o donde el maestro no puede echar la piedra al agua el día sábado, porque pierde todos los poderes que diviniza. Esto es un simbolismo totalmente esotérico perteneciente a las iniciaciones del fuego, pertenecientes a Saturno, señor de la muerte y la vida. Pero en sí todos los días son de guarda, de hacer la gran obra. No pierdan tiempo, apúrate, templad bien vuestra espada y vuestra lanza, y lanzaos a la batalla. Pregunta: venerable maestro, ¿qué es el bautismo y por qué es exigible para la salvación? Respuesta: el bautismo es el trabajo con el fuego, agua, sal y azufre, y ello es el trabajo de alquimia sexual para bautizarnos en el Espíritu Santo. Se requiere castidad absoluta. El auténtico bautizo se realiza en los mundos internos, en el templo de los 2 veces nacidos, o los que han practicado el nacimiento segundo por medio de agua, fuego, sal y azufre, o energía sexual transmutada en hidrógeno Si-12, que es la energía con la cual fabricamos alma, para así ser salvos antes, porque las teorías, los fanatismos ciegos nos salvan, nos estancan en el camino. Por eso ser libre, no sigan a nadie, y produce conscientemente tu propia luz. Pregunta: venerable maestro, ¿qué es la primera comunión? Respuesta: es la primera iniciación de misterios mayores, donde nos ponemos en comunión con nuestro propio Dios interno, y ello se lleva a cabo en el templo de los 2 veces nacidos. Pregunta: venerable maestro, ¿qué indican los días en la Semana Santa? Respuesta: el Domingo de Ramos. Indica que Jesús está preparado para la iniciación y continuación de mostrarle al mundo el camino para salvar el alma. En sí indica el dominio de la mente o transformación de la mente terrena en mente Cristo. Cristo mandó en la mente, a nosotros la mente nos manda inconscientemente. El Jueves Santo. Lo dirige Júpiter, Señor de la Justicia, e indica que a los hombres se les llama y se les imparte la justicia, y ella llega a los corazones de acuerdo a nuestra obra y propósitos. El Viernes Santo.
Lo dirige Venus, Señor del amor universal. Jesús representa la justicia y el amor encarnecidos para mostrar al mundo lo que debe hacer consigo mismo para entrar al sábado santo. El sábado santo. Lo dirige Saturno, Señor de la muerte y la vida. Aquí entran las fuerzas de Enoc, o fuerzas de la vivificación cósmica universal, fuerzas del renacimiento, donde el ejemplo vivido por Jesús que resucita al tercer día, durante la auténtica cuaresma cósmica, donde se tiene que entrar en la pausa magnética creadora, porque es cuando los órganos genitales reciben las ubicaciones de las fuerzas de Enoc, donde el sincero buscador se llena de luz en la columna espinal, para el trabajo en la alquimia, para resucitar a su Cristo interno el domingo de gloria. El domingo de resurrección. Lo dirige el Sol central espiritual, indicando que quien llega a estas alturas es un maestro cristificado.